Buenos días, queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes y esperamos de todo corazón que ustedes estén compartiendo estas enseñanzas de la palabra de Dios, que continuamente estamos pasando por estos medios con la única intención de que todos conozcamos un poco más de la palabra de Dios, y esta vez pues hablando de los acontecimientos que se dieron desde el inicio de la iglesia cristiana allá en el aposento alto, una vez que Jesucristo ascendió a los cielos, y luego en Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí presentes. Hoy ya estamos en el capítulo 6, en la última enseñanza pudimos compartir sobre la elección de 7 diáconos que fueron elegidos porque reunían ciertas características, entre ellas tener un buen testimonio, estar lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y vimos que era necesario nombrar a estos diáconos para que se encargaran de la distribución de alimentos, ya que había problemas en la iglesia por esta situación. Pero hoy, en el capítulo 6 de Hechos, versículo 8 al 15, vamos a ver que uno de estos diáconos que se habían nombrado era Esteban. Y como dijimos, pues era un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y de sabiduría. Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Dice la palabra de Dios que hacía grandes prodigios y señales. Veamos lo que nos dice Hechos 6, versículos del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la costumbre que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Qué enseñanzas podemos ver aquí? Esteban, uno de los diáconos que había sido elegido para la distribución de alimentos, no solo hacía esto. Y es que alguien de buen testimonio, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, no solo se podía dedicar a la distribución de alimentos. Esteban predicaba, compartía la enseñanza de la palabra de Dios. No solo servía mesas, él también se dedicaba a la palabra de Dios. Esto nos da una pauta. Si usted tiene buen testimonio y está lleno del Espíritu Santo y de sabiduría de Dios, usted puede ser usado grandemente en la obra del Señor. Usted puede comenzar haciendo cualquier ministerio, por muy sencillo que sea, pero Dios lo puede usar grandemente también para llevar el mensaje de la palabra de Dios y para hacer otras cosas. Dios, a través del Espíritu Santo, le puede dar dones para que usted haga otros trabajos, otro ministerio, y de esta manera apoye a la obra de nuestro Señor Jesucristo.
Esto pasó con Esteban. Pero como leímos, cuando se predica la palabra de Dios, el enemigo tampoco descansa. El enemigo se va a oponer a la enseñanza de la palabra de Dios, y esto sucedió aquí en la iglesia primitiva. Dice que se levantaron unos llamados libertos en la sinagoga y disputaban con Esteban. En otras palabras, discutían, contradecían la enseñanza de la palabra de Dios que estaba llevando Esteban. Pero no podían, porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Deje que el Espíritu Santo controle su vida, que el Espíritu Santo le guiará a grandes cosas. Buscaron testigos falsos para acusar a Esteban de que blasfemaba contra la ley de Moisés y contra Dios. Testigos falsos. Ahora, le recuerdo algo. ¿Recuerda usted en los evangelios que a Cristo también lo acusaban de esta manera? Porque sanaba, porque hacía milagros en el día de reposo, lo acusaban de pecador y de quebrantar la ley de Moisés. ¿Recuerda? Igual. ¿Recuerda que también contra Cristo buscaron falsos testigos? No se extrañe de que si usted predica la palabra de Dios, que si usted testifica de Jesucristo, va a tener oposición. Pero déjese llevar por el Espíritu Santo de Dios y manos a la obra. Haga el trabajo. Estos personajes religiosos no podían con la sabiduría de Esteban. Esteban inició un gran discurso sobre la historia de Israel con Dios. Inició una extensa exposición acerca de la relación de Israel con Dios, de la historia del Antiguo Testamento, y mostró que los judíos una y otra vez rechazaban el mensaje de Dios, rechazaban el mensaje de los profetas, y el concilio también se había negado a creer en el Mesías. Esto era lo que estaba enseñando Esteban, y por eso lo acusaron. La muerte de Jesús, las acusaciones de los fariseos religiosos también, fue un ejemplo más de la rebelión de Israel y el rechazo a Dios, y que ahora Esteban en la iglesia primitiva está exponiendo también. Esteban no se defendió. Esteban tomó la ofensiva aferrándose a la oportunidad para enseñar acerca de Jesús. Acusó a los religiosos de fallar una y otra vez en cuanto a las leyes de Dios. No tema. Usted aproveche toda oportunidad que tenga para compartir la palabra de Dios, para enseñar las buenas nuevas de salvación. Deje que el Espíritu Santo actúe en su vida y enseñe también la palabra, enseñe el mensaje de salvación al mundo. Estos religiosos que manifestaban orgullosamente que ellos defendían la ley, eran los mismos que también acusaban a Jesús en cuanto a la ley. Se aferraban supuestamente a que ellos defendían la ley de Moisés cuando realmente imponían cargas a su pueblo. No defendían la ley, imponían cargas a su pueblo. Y aquí lo estaban
usando contra Esteban. Cuando testificamos, no necesitamos estar a la defensiva, sino simplemente debemos manifestar nuestra fe. Debemos aprovechar las oportunidades para enseñar lo que dice la Biblia. No tenemos que contender, sino enseñar las verdades de la Biblia. El repaso de Esteban acerca de la historia de los judíos nos da un claro testimonio de la fidelidad y la soberanía de Dios. Israel, una y otra vez, ese pueblo escogido de Dios, buscaban artimañas para acusar a aquellos que predicaban la palabra de Dios. Y eso incluyó al Señor Jesucristo. Llevaron a Esteban arrestado por predicar la palabra. Déjeme decirle que Dios tiene el control. Nada sorprende a Dios. En el mundo habrá muchas cosas, pero el mundo pasa. Pero Dios es eterno. Usted siga enseñando. Esteban enseñaba y lo arrestaron, pero lleno del Espíritu Santo, él hablaba la verdad de la palabra de Dios. Sea obediente a la palabra y siga enseñando el mensaje. Van a ver quienes se oponen. Van a ver quienes digan hasta mentiras, quienes inventen cosas. Pero usted siga como Esteban predicando la palabra de Dios. Más adelante vamos a ver cómo terminó Esteban. Pero para la gloria de Dios, nosotros debemos estar dispuestos a predicar la palabra, a enseñar el mensaje hasta las últimas consecuencias, porque es el mensaje de la palabra de Dios. Lo exhorto a seguir adelante. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Mantenga un buen testimonio y siga hablando de Jesucristo. Que el Señor le bendiga.